Bienvenidos a Magnífica Televisión, dedicado a ofrecer las noticias de la Iglesia y del mundo. Es domingo 5 de julio del 2015. Comenzamos con un resumen. Hoy comienza el viaje del Papa Francisco por América Latina, viaje que realizará por Ecuador, Bolivia y Paraguay, y que culminará el domingo 13. Grande trabajo le espera al Papa en este desplazamiento. Los obispos norteamericanos han manifestado un rechazo a la decisión del Supremo de este país de reconocer el matrimonio homosexual. El presidente de la Conferencia Episcopal lo ha calificado como un trágico error. La Iglesia Episcopal norteamericana, a diferencia de la Iglesia Católica, ha acogido con tanta alegría el reconocimiento de las uniones del matrimonio homosexual. Inmediatamente ha intentado modificar las normas para que comiencen a celebrarse este tipo de ritos. El nuevo arzobispo de Yucatán se ha convertido últimamente en uno de los líderes más valientes en su defensa a la familia, por su claridad y su firmeza con que se expresa. El Papa comenzará hoy su viaje por América Latina, 3 grandes naciones, Ecuador, Bolivia y Paraguay. Recorrerá durante 8 días miles de kilómetros y a su vez pronunciará 22 discursos. Con motivo del próximo viaje apostólico del Papa Francisco a Ecuador, Bolivia y Paraguay, se han publicado las estadísticas de la Iglesia Católica en esos países. Los 3 son de amplia mayoría católica y en todos ellos hay una fuerte presencia de sectas. Ecuador tiene una población de 15.775.000 habitantes, de los que 13.780.000 son católicos, es decir, el 87,4% de la población. Actualmente hay 52 obispos, 2.198 sacerdotes, 5.261 religiosos y religiosas, 49.489 catequistas. Los seminaristas son 973. La Iglesia cuenta con 1.469 centros de educación católicos, 173 hospitales y ambulatorios, 56 hogares para ancianos e inválidos, 167 orfanatos y guarderías, 32 centros para la protección de la vida y 626 centros especiales de reeducación social. Bolivia tiene una población de 11.280.000 habitantes, de los que 9.301.000 son católicos, es decir, el 82,5% de la población. Actualmente hay 38 obispos, 1.208 sacerdotes, 2.869 religiosos y religiosas, 17.768 catequistas. Los seminaristas son 599. La Iglesia cuenta con 1.791 centros de educación católicos, 183 hospitales y ambulatorios, 48 hogares para ancianos e inválidos, 186 orfanatos y guarderías, 49 centros para la protección de la vida y 293 centros especiales de reeducación social. Paraguay tiene una población de 6.783.000 habitantes, de los que 6.318.000 son católicos, es decir, el 93,2% de la población. Actualmente hay 23 obispos, 804 sacerdotes, 1.680 religiosos y religiosas y 53.738 catequistas. Los seminaristas son 684. La Iglesia cuenta con 684 centros de educación católicos, 38 hospitales y ambulatorios, 14 hogares para ancianos e inválidos, 26 orfanatos y guarderías, 56 centros para la protección de la vida y 46 centros especiales de reeducación social. Trágico error. Así se ha expresado el presidente de los obispos norteamericanos, una vez que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos haya aprobado el matrimonio homosexual. Monseñor Joseph Kurtz, arzobispo de Louisville y presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, ha calificado de trágico error la sentencia del Tribunal Supremo del país que obliga a legalizar el matrimonio homosexual en todos los estados de la Unión. Monseñor Kurtz asegura que de la misma manera que la sentencia por el caso Roe Wade, que legalizó hace 40 años el aborto en Estados Unidos, no marca la realidad sobre el aborto. La nueva sentencia, Obergefell no marca la realidad del matrimonio.
El prelado advierte que por mucho que el tribunal haya dado esa sentencia, la verdadera naturaleza del matrimonio permanece sin cambio y sin posibilidad de ser cambiada. El Supremo vuelva a equivocarse hoy. Es profundamente inmoral e injusto que un gobierno declare que dos personas del mismo sexo pueden constituir un matrimonio. Tras hacerse eco del magisterio del Papa Francisco, el prelado recuerda que Jesucristo enseñó sin ambigüedad alguna que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, y añadió: como obispos católicos, seguimos a Jesucristo y seguiremos enseñando y actuando conforme a esta verdad. El arzobispo exhorta además a los fieles a seguir adelante con fe, esperanza y amor. Fe en la inamovible verdad sobre el matrimonio, enraizada en la inmutable naturaleza de la persona humana y confirmada por la divina revelación. Esperanza en que estas verdades prevalecerán de nuevo en la sociedad. Y amor incluso por aquellos que nos odiarán o nos perseguirán por manifestar nuestra fe y nuestras convicciones morales. Con quienes no tendrán problema los homosexuales a la hora de casarse será con los episcopalianos, porque estos han sido los primeros en alegrarse y darle la bienvenida a la nueva ley. La Iglesia Episcopal de Estados Unidos ha cambiado la definición del matrimonio tradicional para permitir los matrimonios entre personas del mismo sexo. El cambio se produce después de la decisión del Tribunal Supremo de legalizar el matrimonio gay en todo el país. Los obispos de la Iglesia se reunieron en la Convención General de Salt Lake City, donde se votó para cambiar la definición del matrimonio para incluir a las parejas homosexuales, según informa Christian Today. Ahora la Iglesia Episcopal define el santo matrimonio como una unión física y espiritual entre una pareja. El cambio se hizo para dar cabida a la necesidad pastoral de los sacerdotes para oficiar casamientos de parejas del mismo sexo, según un informe de la Convención. Monseñor Gustavo Rodríguez, arzobispo de Yucatán, se ha convertido en uno de los más valientes defensores de la familia en México. Esto después de que la Corte Suprema aprobara el matrimonio homosexual. La disposición de la Suprema Corte de México, que declara constitucional el matrimonio homosexual, contradice la ciencia, la filosofía y los principios básicos de la familia, por lo que no podemos estar de acuerdo. Así lo aseguró el nuevo arzobispo de la Arquidiócesis Mexicana de Yucatán, Monseñor Gustavo Rodríguez. Interrogado sobre si es posible que los católicos de México salgan a las calles para mostrar su desaprobación, como ha sucedido en Europa, afirmó que podrían hacerlo ya que la mayoría de la gente es contraria a ese pensamiento de la Suprema Corte y es más favorable el pensamiento de la Iglesia. Sin embargo, lamentablemente, el común de la gente suele ser un poco pasiva y deja que estas cosas corran. Falta un poco más de pasión en la defensa de estos temas en torno a la familia, manifestó. Hace algunos días, el arzobispo ya había mostrado su rechazo a la medida, señalando que está dispuesto incluso a ir a la cárcel para defender el auténtico matrimonio formado por un hombre y una mujer. Nuestro comentario editorial de esta semana está dedicado al viaje apostólico que realizará el Papa Francisco en 3 países de América Latina. El Santo Padre está a punto de comenzar un nuevo viaje, un viaje especial, porque va a América Latina, va a su casa, aunque no va a Argentina, que sería propiamente su casa, pero va a estar muy cerca. Va a visitar Ecuador, Bolivia, Paraguay, en cuya capital va a estar, en Asunción, y que está separada de Argentina simplemente por un río. Es la segunda vez que el Papa Francisco viaja a América Latina, pero es la primera vez que lo va a hacer a países donde se habla español, por lo tanto va a poder expresarse en su lengua natal. La vez anterior fue la visita a Brasil con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. El Papa va a 3 países de amplísima
mayoría católica, más del 80%, aunque esto de las estadísticas ciertamente hay que siempre cogerlo entre comillas, porque muchos de los que figuran como bautizados hoy en día están en sectas o en la increencia, pero sobre todo están en sectas, así que quizá la realidad no sea tan espléndida como ofrecen los datos, el 80 y tantos % de bautizados en cualquiera de los tres países. La Iglesia en Ecuador y en Paraguay está bastante viva, y lo digo fijándome en un dato que es bastante significativo: las vocaciones, es decir, los jóvenes que están en los seminarios. En cambio, en Bolivia no es así. En Bolivia hay realmente una crisis vocacional, tiene muchas menos vocaciones que sus dos vecinos. Y es curioso que cuando uno mira las estadísticas que ha ofrecido la Santa Sede esta semana, se da cuenta de que en Bolivia la Iglesia está haciendo una labor social extraordinaria. Tiene muchos más centros de todo tipo, sobre todo de asistencia a gente necesitada, que en los otros países. Y en cambio tiene menos vocaciones. Quizá esto es algo a tener en cuenta. El propio Papa recientemente, en una locución a Cáritas, advertía del peligro de convertir a la Iglesia en una ONG, es decir, cuando la Iglesia se transforma solo en una institución de acción social, corre el riesgo de perder su alma, de perder su verdadera misión, la evangelización. Es posible que esto sea también algo de lo que el Papa, del Papa hable en estos días. Son países distintos entre sí. Paraguay es un caso muy especial. Paraguay es un país que fue arrasado, quedó solo con 200.000 personas. Después de la guerra, tuvo primero una guerra contra Argentina, Brasil y Uruguay, después tuvo una guerra contra Bolivia, y después de la guerra contra Argentina, Brasil y Uruguay, aparte de que perdió la mitad del territorio, se quedó solo con 200.000 personas, y la mayoría eran mujeres y ancianos. Fue una cosa tremenda. Hoy en día es un país que intenta salir adelante con gran éxito incluso. En Ecuador y en Bolivia hay unos gobiernos de corte populista marxista. Esta semana un supuesto amigo del Papa Francisco, el brasileño Frei Beto, uno de los líderes de la teología de la liberación, hacía unas declaraciones diciendo que el Papa es muy amigo, que se lleva muy bien, que se entiende, que se quiere muchísimo con Evo Morales. No hay que creer todo lo que dicen de uno los amigos, ¿verdad? Y yo en este caso prefiero no creerlo. Entre otras cosas porque Evo Morales está haciendo en su país lo que está haciendo. No voy a entrar ahora a calificar su forma de gobernar. Ya lo hacen los obispos bolivianos, además, suficientemente, sino porque es que además está dando pasos para obligar a los hospitales católicos a implementar los abortos. Veremos si este tema es afrontado o no durante la visita. Mientras que, por ejemplo, en Ecuador, Correa, que ha sido un católico practicante, quizá no asiduamente practicante, pero en fin, un católico practicante, y que a pesar de su gobierno populista con algunos ministros claramente marxistas, sin embargo ha mantenido algunas líneas esenciales de defensa de la familia y de la vida, está cambiando. No hace mucho hablaba absolutamente en contra de la ideología de género, y ahora en recientes declaraciones ha dicho que se lo está pensando porque todos están admitiéndolo. Es decir, no lo va a tener fácil el Santo Padre, y yo confío, repito, en que lo que dice Frei Beto no sea verdad. Seguro que el Papa va a hablar en estos países de algunos temas que son fundamentales, por ejemplo, de la familia, de la vida, importantísimo en cualquier sitio, también allí. Va a hablar, naturalmente, de la naturaleza, va a hablar de las minorías. Los tres países tienen una fuerte presencia de originarios, de nativos, de indígenas. Va a hablar de los problemas sociales. Son países, entre comillas, de la periferia, aunque intentan, lógicamente, progresar y salir adelante cada uno según sus posibilidades. Estaremos muy atentos al mensaje del Papa. 22 homilías va a pronunciar estos días. Seguro que habrá mensajes válidos para esos países y que todos ellos serán útiles para todos en cualquier sitio del mundo, aunque vivamos en situaciones distintas. Y mientras tanto, es lo más importante, acompañamos al Santo Padre con nuestro cariño y con nuestras oraciones. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Hasta aquí nuestras noticias de Magnífica Televisión. Si usted desea estar informado de lo que va ocurriendo en la Iglesia y en el mundo, puede visitarnos en nuestro sitio de noticias católicosonline.org. Hasta la próxima, si Dios quiere.